Hola amigos de EmprendeGo, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, donde muchas veces vemos foros, vemos personas que nos preguntan, clientes que nos dicen ¿cuándo nos van a devolver el IVA? Entonces, bueno, esto es un mito que muchas veces tienen los emprendedores, que se confunde con la famosa devolución de impuestos que sucede cuando hacemos la operación renta en abril de cada año. El IVA, por sus siglas, es el impuesto al valor agregado, que en Chile es del 19%. Cada vez que tú haces una venta por productos, por servicios que vayas a vender con tu pyme, tienes que agregar este 19%, donde tú como emprendedor, como dueño de negocio, vas a pasar a ser un recaudador de este IVA del Estado. Este IVA es un impuesto que tú le vas a cobrar a tu cliente. Por ejemplo, tú tienes un producto en 30.000 pesos. A esos 30.000 pesos tú le tienes que agregar el IVA, el 19%, y el valor final, si lo sacamos con calculadora, nos quedaría en 35.700 pesos. Esos 5.700 pesos no son tuyos. Tú los tienes que pagar después a través de tu declaración de impuestos llamada F29, que generalmente recomendamos que siempre la haga un contador, pero que Impuestos Internos tiene también una propuesta de declaración que muchos emprendedores utilizan, que desconocen cómo funcionan cada uno de los códigos, las casillas, y por ahí pecan de inocente, de ignorante. Pero bueno, a través de este formulario F29, que siempre recomendamos que lo hagan manos expertas, es donde nosotros vamos a declarar todas nuestras ventas, y cada una de estas ventas, comprobantes, vouchers que hayan sido dados a través de plataformas electrónicas, maquinitas, cualquiera sea el proceso, nosotros vamos a tener que informar estas ventas. Ya si fueron 100 ventas, 50, 10, 5, las que sea, hasta sea una, vamos a tener que informar estas ventas, y estas tienen un valor agregado que pagar. Entonces va a haber dentro de esta declaración una partecita muy importante que dice base imponible. Esa base imponible, para que tú sepas, es el monto neto de todo lo que tú vendiste durante ese mes. Pueden ser 100.000 pesos, 50.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 5 millones de pesos, dependiendo de los movimientos que haya tenido la empresa en ese mes. Sobre esa base imponible y la cantidad de ventas también va a haber un IVA, un débito que pagar, IVA débito fiscal, que son todos estos IVAs que yo he ido acumulando, que generalmente los errores que se cometen cuando hay ignorancia y desconocimiento es que yo pienso que ese IVA es mío, que en algún momento me lo van a devolver, que yo me lo puedo gastar ese IVA. En realidad nosotros como emprendedores nos transformamos en unos recaudadores del IVA del Estado. Ya entonces nosotros se lo cobramos al cliente, el cliente los paga a nosotros en conjunto con el valor neto de cada producto o servicio, y cuando viene esta declaración de impuestos y yo debo pagar esa declaración de impuestos a más tardar el día 20 de cada mes, entonces yo voy a tener que pagar todo este IVA que nunca va a ser mío. ¿Por qué razón? Porque este IVA, y no solamente en Chile, en Colombia, en Perú, en todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, el IVA es uno de los grandes impuestos que utilizan las arcas fiscales de cada país para poder alimentarse. Es decir, un país no funciona solo. Los países generalmente funcionan con impuestos, y esto viene desde la Edad Media, desde las épocas en las cuales dejamos de hacer trueque, e inclusive cuando había el trueque también habían impuestos que pagar cada vez que había una embarcación. Si nosotros miramos la historia universal, siempre los reyes, los reinos, los imperios le han cobrado impuestos a los ciudadanos, a los ricos, a los pobres, a la clase media, si es que en alguna oportunidad la hubo. Ese es el impuesto que nosotros pagamos hoy en día, el impuesto al valor agregado. Entonces ese IVA en realidad va a servir para todo lo que tiene que ver con pavimento, educación, salud, seguridad, transporte, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos ver en Impuestos Internos, ellos también constantemente van entregando la información de en qué fueron utilizados estos impuestos, ¿ya? Es decir, hay una transparencia legal donde Impuestos Internos te dice se hizo tal y tal cosa
se reunieron tantos miles y millones de pesos. Entonces, eso es sumamente importante que nosotros lo conozcamos, lo transparentemos y saber que nunca te van a devolver el IVA, ¿ya? Por más que tu contador sea el desjueve y el mago de la contabilidad, no hay devolución de IVA. Eso es sumamente importante que nosotros lo sepamos. Muchas veces se comete el error de no declarar el IVA. También es muy importante, lo hemos hablado en los videos, muchas veces ni siquiera tenemos una empresa, empezamos a vender con plataformas digitales, con Mercado Libre, a través de Mercado Pago, y después nos llegan pues las fiscalizaciones, los correitos de impuesto interno donde tenemos que hacer inicio de actividades, tenemos que hacerlo retroactivo, tenemos que pagar todos los impuestos con sus intereses y multas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo funciona el IVA en Chile y que cada venta que nosotros realizamos tiene un impuesto al valor agregado que no se va a devolver. ¿Cuál es el juego que hacen todas las empresas con su IVA débito fiscal que deben pagar a fin de mes? ¿Ya? Del 1 al 20 de cada mes. Es contrarrestarlo contra el IVA, que es el IVA de las compras, el IVA crédito fiscal, así se llama técnicamente. Cada vez que yo compro en mi empresa, también hay un IVA que justamente la otra empresa, mi proveedor, debe pagar. Entonces, como yo pagué IVA dentro de esa factura, siempre que yo lo haga con factura, porque con boleta no me va a servir, entonces voy a recibir un IVA crédito fiscal que yo puedo verla en la factura de compra. ¿Cuánto fue el IVA? Puedo ingresar a impuesto interno, servicio online, y voy a ir a impuestos mensuales y voy a ir a seleccionar el registro de compra y venta, y ahí puedo ir viendo todas las facturas que mensualmente yo fui acumulando donde hay un IVA crédito fiscal. Este IVA crédito fiscal se va a contrarrestar contra mi IVA débito fiscal y yo voy a pagar solamente el diferencial de este impuesto. Entonces, por esa razón hay que muchas empresas que están interesadas en ir comprando para reducir su IVA débito fiscal también. Es una forma también de comprobar de que lo que yo vendo también está amparado, respaldado por compras, ¿ya? Porque yo no puedo vender sin antes haber comprado. Es la lógica, a no ser que nosotros tengamos solamente servicios que ofrezcamos en nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que voy a comprar? Nada, porque yo voy a poner, ¿no es cierto?, un aporte en conocimiento, ¿no es cierto?, intelectual que tengo para poder brindar estos servicios, y muchas veces los implementos son muy pocos, son muy vagos. Pero ya en los casos de venta de toda clase de productos en seres, en sí, yo voy a tener que tener facturas de compra. Entonces, las estrategias de las pymes es buscar la mayor cantidad de gastos. Nos enfocamos muchas veces en eso. ¿Cómo puedo ir reduciendo estos impuestos? Este IVA débito fiscal va a ir simplemente disminuyendo en la medida que tenga mayores IVAs crédito fiscal. Eso es sumamente importante. También debes saber que hay otra clase de impuestos, ya como el impuesto a la renta, que se cobra una vez al año, es un impuesto a la utilidad de tu empresa, y está el PPM, el pago provisional mensual, que es un ahorro, como una pequeña alcancía que tú tienes mes a mes, que va a ir siendo determinada en base a la base imponible, ya de acuerdo, todo el neto que tú vendiste ese mes, se saca, ¿no es cierto?, un porcentaje que va desde el 0,25%, el 1%, y nosotros podemos ir subiendo este porcentaje para ir teniendo este ahorro, y que cuando llegue ese momento de la operación renta, el impuesto a la utilidad de tu empresa no te quede tan salado, no te quede tan pesado. Y si este impuesto excede, este PPM excede lo que yo debo pagar por impuesto a la renta, que generalmente es el 10%, me van a dar a mí la famosa devolución de impuestos que muchas veces los emprendedores confundían con la devolución de IVA. Entonces es sumamente importante eso. Si tú también estás en segunda categoría, das boletas de honorarios, hoy en día la retención por boletas de honorario es del 13,75%. Vamos a hablar sobre eso en otro videito. Y esa retención del 13,75%, también hay mucha gente que piensa que nos van a devolver esa retención, ¿ya? Como que la estamos ahorrando. Y en realidad no es así, no funciona así. También es un impuesto a los servicios que nosotros damos por nuestros honorarios. Y también de eso hay un porcentaje que va a ir justamente hoy en día para cotizaciones y para salud, para beneficio de todos los independientes que antiguamente no estaban cotizando en su FP y no estaban cotizando salud. FONASA, tener derecho de sacar algún bono. Bueno, esperamos que esta información le haya servido. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Síguenos, suscríbete a nuestro canal
y nos estamos viendo.